ciudades de 50.000 a 100.000 habitantes estamos teniendo un crecimiento del parque vehicular que es mayor a la población, evidentemente casi por 3, y también mayor al aumento de la superficie. Esto es un tema sumamente preocupante y creemos que hay que tomar cartas en el asunto a la brevedad, o si no estaremos viviendo en ciudades donde no hay absolutamente calidad de vida. Evidentemente, un escenario poco sostenible. Se ha hablado mucho del tema de la competitividad y la productividad en las ciudades. Hay que dejar claro que el mayor uso del automóvil tiene costos sumamente elevados para las ciudades del país, costos sociales, por ejemplo, el tema de los accidentes. Hoy en día muere más gente por accidentes viales en el país que por la lucha al crimen organizado. Costos económicos, perdemos aproximadamente 4% del PIB cada año en nuestras ciudades por problemas de congestión vehicular. Y bueno, costos ambientales, lo que estamos emitiendo de gases de efecto de invernadero, contaminantes, criterio y otros, nos están costando y nos van a costar más caro cuando empecemos a sentir los efectos del cambio climático. ¿Qué necesitamos para modificar esta tendencia? Lo podemos resumir nosotros en 3 palabras: hay que evitar, hay que cambiar y hay que mejorar. ¿Qué es lo que debemos evitar? Hay que evitar viajes en automóvil privado. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que la ciudad expandida lo que nos genera son viajes mucho más largos, y entonces ahora quedan cada vez más lejanos los centros de trabajo, los centros de estudio, los equipamientos urbanos a las viviendas, lo cual nos hace que se haga prácticamente una necesidad creciente y autoimpuesta el uso del automóvil. Creemos que hay que evitar esto integrando precisamente el desarrollo urbano, la movilidad y todo el tema de planeación, hacer ciudades en donde tengamos servicios de proximidad, en donde podamos ir a la tienda de la esquina, donde no tengamos que tomar nuestro automóvil para ir al supermercado para satisfacer nuestras necesidades más básicas. Cambiar a modos de transporte más sustentables, y en eso, bueno, la diputada Rosa Elba ha puesto un gran ejemplo de cómo tomadores de decisión a nivel nacional pueden utilizar la bicicleta como medio de transporte, y que esto no tenga ningún prejuicio social. Esto es una manera muy natural, muy cómoda, muy segura, y que debería ser para transportarse en las ciudades. Entonces este es un reto mayúsculo, hay que empezar a invertir. Ya decía la colega Adriana del programa Hábitat, que empezamos a ver cuáles son los mecanismos de financiamiento y programas federales que nos permitan financiar en este tipo de movilidad. Y por último, mejorar la eficiencia de los vehículos y de los combustibles. Hay mucha gente que solamente se queda en esta parte del trinomio para cambiar la forma en la cual nos movemos. Piensa la gente que en un futuro la tecnología nos va a resolver todos nuestros problemas, vamos a tener autos eléctricos no contaminantes, pero bueno, el espacio que ocupan, ese no lo vamos a poder resolver. Aunque tengamos automóviles que no emitan un solo gramo de CO2, necesitamos mucho espacio para que circulen, el cual no tenemos. Cada vez es más escaso el espacio en las ciudades, y tenemos que pensar que esto es un bien que tenemos que proteger en las ciudades. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, ya lo he comentado un par de veces en el foro. Este es el ejemplo de Curitiba, en cómo podemos tener un eje estructurador a partir del transporte público, y que eso sea lo que nos esté definiendo las densidades en el espacio urbano. Las cosas que estén mucho más cerca de este eje estructurador de transporte público masivo tienen que ser mucho más densas, con usos mixtos, para que la gente pueda satisfacer sus necesidades aquí, y ir disminuyendo la densidad hasta los usos residenciales no mixtos, pero que todo esto esté a una distancia caminable y articulado con sistemas de ciclovías, de bicicletas públicas que nos permitan llegar de las zonas más alejadas a la zona estructuradora de transporte público en tan solo unos minutos, de una forma muy eficiente, segura y sin tener que emitir gases contaminantes. Entonces, este es un modelo urbano que busca construir barrios. Esto es muy importante. Ya hemos hablado de la cuestión social. Necesitamos barrios en la cual la gente se conozca, en la cual la gente pueda ser solidaria, pueda entender los problemas de los demás, y a partir de ahí identificar sus propios problemas e intentar resolverlos de una manera muy solidaria. Entonces, bueno, el desarrollo orientado al transporte reduce la necesidad de viajes largos, como ya lo vimos, porque los servicios van a estar más próximos a nuestra vivienda. No tenemos que irnos 1 hora en el coche o más para ir al hospital, como veíamos en el caso de Silao. Promueve el transporte sustentables, porque hace que las distancias sean mucho más caminables o factibles de transcurrirlas en bicicleta. Reduce emisiones de contaminantes, hace un uso más eficiente del suelo y mejora el espacio público y la habitabilidad. Y bueno, ¿qué es lo que requiere un desarrollo orientado al transporte? Requiere alta densidad, y a esto hay que perderle miedo a vivir en espacios densos.
Hay que también tomar en cuenta que muchas veces hay factores culturales inmersos en toda esta política. ¿Por qué? Porque se venden bien las casas que están, aunque muy alejadas de los servicios, pero que tienen un terruño, una parcelita que nos pertenece, porque creemos que tener un espacio propio, un espacio muy personal, es lo que nos hace ser dignos, y esto pues hay que empezar a cuestionarlo. Podemos tener viviendas muy dignas en espacios muy densos. Lo hemos visto en el caso de Hong Kong en la presentación anterior, 1.700 viviendas por hectárea, y aún así la gente tiene una calidad de vida sumamente alta, y esto pues también implica espacios públicos de altísima calidad, parques que nos permitan tener espacios al exterior y que no necesitemos tener nuestro jardincito ahí para nada más poderlo disfrutar nosotros. Inversión en infraestructura, un gran tema. La semana pasada las diputadas nos acompañaron en un foro y hicimos un foro en el Congreso en el cual mostramos que gran parte de la inversión en infraestructura disponibles con los fondos y programas actuales de la Federación, ramo 23, ramo 33 y ramo 15 ahora con SEDATU, se destina casi el 80% de esa infraestructura, aproximadamente en 17 zonas metropolitanas, 13,000 millones de pesos. El 80% se va a la ampliación de infraestructura vial, pasos a desnivel, segundos pisos, túneles, etcétera, que no tienen una incidencia en la calidad de vida, y lo único que hacen es darle mayores incentivos a los automovilistas para que saquen su coche y estén en ellos en las ciudades. Vivienda dirigida a diversos niveles de ingreso. Hay que pensar que no todas las personas pueden pagar una vivienda cara en el centro, entonces hay que procurar en la medida de lo posible esquemas como los que hay en varios países, en la cual la vivienda creada en el centro tiene un porcentaje mínimo de vivienda social y oportunidades de empleo y amenidades a distancias caminables. Hemos perdido la virtud de caminar, y eso debería ser el principal modo de transporte de toda la población. Todos somos peatones en las ciudades del país, todos los viajes inician y terminan con un viaje a pie, entonces hay que dignificar al peatón a través de una infraestructura de calidad, esquinas accesibles, que haya personas con discapacidad que no tengan ningún problema en cruzar de una calle a otra. Es un tema muy olvidado en la planificación en el país, y creemos que es necesario retomarlo y que el peatón esté en el centro de la planeación. Y bueno, aquí nuestros principios de movilidad para la vida urbana. Vemos aquí varios dibujos que nos están diciendo una idea muy gráfica de a qué es lo que deberíamos aspirar si queremos realmente modificar la manera en la cual vivimos nuestras ciudades. Por una parte hay que compactar y densificar. En una ciudad compacta los lugares están cercanos, no hay necesidad de tomar el coche porque uno puede caminar, entonces hay que regresar al centro a vivirlos, a apropiarnos de ellos. Hay que densificar, y esto implica usar mucho más eficiente el suelo. Ya no podemos seguir consumiendo suelo cada vez más lejano que provee muchos servicios ambientales con tal de expandir la ciudad y que cada quien tenga su pedacita, su pequeña cajita de zapatos en la cual pueda vivir en 90 metros cuadrados. Hay que transportar y conectar. Necesitamos transporte público de calidad. Nos decía un colega de CTAS hace un poquito que un transporte de calidad se puede definir solamente bajo un criterio. Es un transporte en el cual podamos cómodamente leer un libro. Eso no lo estamos planteando como un estándar de calidad. Tenemos que tener un transporte que no esté hacinado, que no esté lleno, que tenga espacio para que nos sintamos cómodos, para que dignifiquemos la manera en la cual nos movemos en transporte público. Hay que conectar, necesitamos calles estrechas en la cual no tengamos que recorrer 100, 200 metros para cruzar una calle. Eso no genera que la gente camine, no genera que se comparte la ciudad y que estemos bien conectados. Hay que mezclar, necesitamos también perder el miedo a tener una taquería en nuestro edificio, una panadería, una tortillería. Esos servicios proveen muchos servicios locales que son sumamente valiosos, y bueno, también mezclar en términos de ingreso. Hay que intentar en la medida de lo posible que gente de ingresos muy distintos, altos y bajos, puedan convivir en un mismo espacio, porque si nos aislamos en nuestras comunidades segregadas y bardeadas, pues no tenemos un contacto que es sumamente básico, reconocernos en la mirada de los demás, que somos personas, que somos seres humanos y que compartimos este mismo mundo y que lo podemos cambiar para bien. Bueno, pedalear, nosotros aquí con la diputada Rosalba somos sumamente fanáticos de la bicicleta. Creemos que es un medio de transporte que puede cambiar el mundo, entonces queremos cambiar el mundo junto con todos los que estén dispuestos a perder el miedo a transportarse en estos vehículos superpoderosos de 2 ruedas.
Y bueno, cambiar y caminar. Cambiar implica bajarse del automóvil. Hay que entender que hay una vida y una forma distinta de desplazarse fuera del automóvil, y que muchas veces hay un factor cultural que está pues muy metido en el tema del uso del coche, porque pues todos los medios de comunicación nos están diciendo que tú vas a ser exitoso cuando te compres tu automóvil, cuando lo puedas usar y cuando te olvides de transportarte en estos medios. Es un cambio cultural que es muy difícil, pero que tenemos que empezar a través de la planeación a decirle a nuestras personas, y eso se tiene que reflejar en la forma en la cual estamos invirtiendo, decir, el peatón, la persona que se baja del coche es una persona que es digna, que vale la pena, y hay que entender eso. Y bueno, caminar, como ya lo decimos, tiene que estar en el centro de la planificación. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del desarrollo orientado al transporte? Bueno, son muchos, aquí nada más los agrupamos en 4. Menor uso del auto, esto tiene una reducción fenomenal de externalidades negativas: contaminación ambiental, emisión de gases de efecto invernadero, congestión, ruido, accidentes, ruptura de lazos sociales. La provisión de infraestructura, como ya lo decimos, hasta el 25% se pueden estar ahorrando los municipios y ciudades del país si tenemos ciudades más densas. Conservación del suelo, bueno, pues igual, misma historia. Y otra parte que no hemos hablado mucho, la seguridad. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día de seguridad pública los podríamos resolver con una ciudad más densa, en donde la seguridad la creemos nosotros con los ojos que le damos hacia la calle. Y bueno, se puede reducir el crimen en una ciudad densa. ¿Cómo? Porque la gente va a estar al pendiente de qué es lo que pasa en su calle. No necesitamos un policía en cada cuadra, necesitamos ciudadanos que les apasiona el espacio público, que voltean a la calle como un espacio que se sienta propio y no como un espacio lejano donde estemos disputando el espacio escaso que nos queda que nos deja los automóviles. Bueno, se ha demostrado que reducir los tiempos de manejo incrementa la participación cívica, algo muy necesario en las ciudades del país. Necesitamos que la gente se involucre en los asuntos de sus comunidades, de sus edificios, de sus desarrollos habitacionales. Y si pensamos que la gente hace 2 horas de camino a sus centros de trabajo, pues va a ser muy difícil que con tanto tiempo se dedique una parte importante de su vida a involucrarse en las cuestiones de su comunidad. Y bueno, una incidencia también en la actividad física. Somos ya ahora ya se reconoció el país con las personas más obesas en el mundo. Esto es una tragedia nacional, y si no empezamos a promover modos de transporte más activos, vamos a tener un déficit fiscal impresionante para solucionar los problemas de salud crónicos degenerativos. Y bueno, ¿cómo implementar una política de DOT? Los ponemos en dos grandes rubros. Por un lado, frenar los incentivos para la expansión urbana, y por otro lado, incentivar el DOT a nivel nacional. ¿Cómo hay que modificar la planeación urbana para que incluya la movilidad? Hemos hablado que es un laberinto de planificación, que hay muchos ordenamientos, pero bueno, hay que tener en cuenta que la movilidad tiene que ser uno de estos elementos que sea en una sola planificación, en muchas, la movilidad tiene que estar ahí. Bueno, la necesidad de actualizar los planes de desarrollo y que tengan indicadores de desempeño que los ciudadanos puedan seguir si se está cumpliendo con lo que se propuso o no, y exigir a las autoridades que se cumplan. Modificar las políticas de vivienda para que incluyan criterios de localización. Esto ya está pasando. La nueva SEDATU ya hizo unos nuevos lineamientos para el subsidio a la vivienda que incluye criterios de localización. Este es un gran avance y hay que seguir empujando en la materia. Controlar la tierra periurbana, un gran pendiente en el país. Incentivar la renta de viviendas. Esto es un gran tema, porque creemos que una política de vivienda tiene que estar vinculada a la posesión de la vivienda, lo cual no siempre es cierto. Hay ejemplos muy exitosos alrededor del mundo de esquemas de propiedad en renta que también dignifican mucho la propiedad, que dan mucha seguridad a los locatarios, y que tenemos que empezar a pensar, porque si creemos que financiando cajitas de zapatos lo vamos a solucionar, pues no es cierto. Bueno, considerar la expansión urbana y el tráfico inducido en las manifestaciones de impacto ambiental, y bueno, redirigir el financiamiento público al transporte público y no motorizado, en lugar de seguir haciendo pasos a desnivel. Y bueno, para incentivar el DOT a nivel federal, pues aquí sí la SEDATU va a tener un papel fundamental, y creemos que vamos a avanzar muy bien con ellos. Creemos que hay mucha capacidad, pero necesitamos fortalecer a la SEDATU. Bueno, podemos establecer en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano como una política de extensión territorial que impulse el desarrollo urbano orientado al transporte.
Hay que establecer financiamiento federal sujeto a que los gobiernos locales tengan institutos encargados de la planeación. Ya vimos aquí el caso del estado de Guanajuato y de la ciudad de León. Son institutos con gran capacidad técnica que si hacemos que más ciudades tengan este esquema de planificación, vamos a avanzar muchísimo en el tema. Y bueno, aquí fortalecer el programa de transporte masivo de nivel federal y vincularlo al desarrollo. No solamente hay que hacer transporte masivo por hacer corredores, hay que vincularlo a la ciudad, hay que pensar, a ver, vamos a hacer esta línea de transporte masivo y a partir de aquí vamos a densificar la ciudad para que la gente tenga una opción de caminar a un sistema de transporte de mucha calidad y así dejar los incentivos para que la gente use el automóvil. Y bueno, DUIs interurbano es un gran tema y bueno, pues un tema que toca más a la reforma energética, pero que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Continuar la reducción del subsidio de la gasolina en el corto plazo. ¿Por qué? Porque gasolina barata implica mucho más emisiones, implica incentivos durísimos para que se use más el automóvil y bueno, esto no es un tema social, es un tema energético. Si queremos que si esto tiene un impacto en la inflación, entonces hay que generar una política social que ayude a contener los efectos, porque no hay que manejar una política social mediante una política energética. Y bueno, muchas gracias. Gran parte de lo que presentamos en la presentación es un documento que hacemos gracias al apoyo de la Embajada Británica en México, del cual el día de mañana a las 10 en la Ciudad de México, en el Hotel Holiday Inn, vamos a presentar el documento completo y esperamos contar con la participación de ustedes. Y muchas gracias por la oportunidad de presentarles esta visión de cómo podríamos cambiar el paradigma de nuestras ciudades para tener ciudades más humanas en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, les pido a logística si nos ayudan con 2 sillas, son tan amables de mover la mesa para las preguntas. No sé si haya preguntas por ahí que falten de recoger, por favor, son tan amables. ¿De contesta de que todo? Sí, sí. Esto se viene aquí yo. Ok, vamos a dar inicio con la misma mecánica del panel anterior. Le daríamos una intervención de 3 minutos a cada uno de los ponentes para que haga su propuesta de respuesta a las preguntas y sus conclusiones. Empezamos por ti, Enrique, si está ahora. La pregunta es si el programa de desarrollo urbano de Silao es de 1990 y no es acorde a la realidad, ¿cómo emite los dictámenes de uso de suelo, cambios de uso de suelo u otra autorización? ¿Cuál es el fundamento jurídico? Pero antes que nada voy a hacer una precisión. Dije 1990, pero es de 1999 y entró en vigor en el 2000, la publicación en el periódico oficial. Estamos hablando de 13 años. En 13 años no se ha movido. Y con ese mismo plan estamos autorizando. Hasta ahorita, la verdad, en lo que va de mi gestión, de este ayuntamiento, no hemos más que autorizado un cambio de uso de suelo. Todos los estamos ahorita tratando de regular, de controlar, precisamente previendo la creación de la existencia de nuestro plan de ordenamiento territorial ecológico acorde a como nos lo pide el código actualmente. Y respetando muchas de las cuestiones que no tenemos dentro del plan, como les decía, zonas arqueológicas. Y eso es una de las partes que estamos manejando. Y no estamos ahorita en condiciones, la verdad, la Dirección de Desarrollo Urbano, conjuntamente con INPLUS, en Silao, que tenemos también precisamente INPLUS,
aunque muy poquito. Chela, me sorprendes cada vez más tienes más personal. Te voy a tener que pedir un poquito de recursos para que nos auxilies en Silao, porque pues nosotros nuestro Inclus nada más lo componemos de 2 personas. Y aquí están presentes. Sí, desgraciadamente, déjenme decirles, bueno, perdón la intervención más, pero de veras que nuestro ayuntamiento, al no contar con recursos suficientes, pues no puede instrumentar más acciones para fortalecerlo. Y una medida más que deberíamos de hacer es fortalecer. Tenemos un IMUBI, tenemos institutos municipales de vivienda y se nos olvidó tocarlos. Desgraciadamente los institutos municipales de vivienda, los municipios no los fortalecemos. Y son los que de veras tienen el orden correcto y medido de nuestra vivienda. ¿Para qué los creamos? ¿Para qué los formamos si no los vamos a utilizar? Perdón. Creo que pueden entregar una pregunta ya. Perdón, yo hice la pregunta al licenciado y justamente ese era el tema que quisiera poner sobre la mesa. La cuestión de los municipios, y como dice, tienen 13 años los documentos de planeación y no tienen una actualización. Y no tienen una actualización de los instrumentos. Y los municipios carecen de los fundamentos jurídicos para poder emitir siquiera una opinión. Es decir, quizás este ayuntamiento en esta administración ha otorgado solo un cambio, pero del 2000 al 2013, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se emite un dictamen? ¿Cómo se emite un fraccionamiento, una licencia de fraccionamiento, si ni siquiera tiene el uso de suelo otorgado? En ese sentido, quizás es como estas voces desde abajo, desde los municipios, que le estamos diciendo a la ley general, a nuestro código, a nuestros planes o los institutos de relación, que dejen de mirar solamente a las grandes ciudades. Nos pasa en el caso de Querétaro, yo vengo de Querétaro, nos pasa en el caso de Querétaro que la metrópoli está fundamentada en Querétaro, pero ¿qué pasa con los municipios colindantes, como es el caso de Silao, como es nuestro caso de Corregidora? Que mi plan solamente, o la Dirección de Desarrollo Urbano, ve hacia su municipio y deja de ver estas cosas que pasan, que provocan esta expansión urbana. Es un poco... No, nos queda claro, nos queda muy claro y sí tenemos que trabajar en eso. Pero ahorita al menos nosotros hemos detenido esa situación por lo mismo. Queremos apostarle primero al plan de ordenamiento territorial. Si no lo hacemos, va a seguir lo mismo. Y es una voz, tú lo dices desde abajo, pues es una voz que clama en el desierto. ¿Sí? Gracias. Tengo otra. ¿Qué métodos han aplicado para frenar cada uno de los problemas que se presentan actualmente en crecimiento, desarrollo en su municipio? Bueno, lo que les venía comentando ahorita, no hemos manejado ninguna actualización, seguimos trabajando en ello y tenemos previsto precisamente el actualizar ese ordenamiento para poder corregir el desorden desmedido del crecimiento urbano. Hasta ahorita es lo que venimos realizando y lo cual venimos trabajando. También estamos, como lo veíamos en las láminas, identificando los focos rojos. ¿Cuáles son los focos rojos? Todos los terrenos irregulares, todos los fraccionamientos irregulares, todos los fraccionamientos que no han cumplido con su normatividad al 100%, y les puedo decir que incluso hay fraccionamientos de hace 15 años o más que no están entregados al municipio. Entonces en eso estamos trabajando para poderlos requerir. Hay un tema ahorita que nos atañe a todos los municipios en el estado, que es el DAP, el derecho de alumbrado público, en donde yo tuve que incluso tomar una decisión con fraccionamientos que no tengo entregados y decirles, ya no los conecto a mi de electrificación municipal, porque no puedo estar pagando por algo que no me está entregado. No les puedo ni dar servicios. De hecho, puede venir observaciones del órgano de fiscalización por nosotros no tener un fraccionamiento en regla y estarle proporcionando servicios. Socialmente lo vengo haciendo. ¿Por qué? Porque no los puedo dejar a oscuras. Salud, seguridad y sobre todo lo que es limpia. Mas sin embargo, pues son situaciones sociales que no están previstas en el ordenamiento legal y a los cuales, si no tomamos una decisión, ¿cómo le ayudamos a la gente? Y eso es lo que venimos haciendo, pero en una forma tratando de darle orden.
orden y apegado a la ley. Es lo que venimos trabajando. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos por el comentario. Respecto al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico, el código prevé que sí se debe hacer un instrumento metropolitano. Sin embargo, cada ayuntamiento deberá aprobar, el código así lo establece, cada ayuntamiento deberá aprobar su instrumento, en el caso de los cuatro municipios, y una vez que estén los 4 programas aprobados por los ayuntamientos, entonces a través del Instituto Estatal del IPLANEC se elaborará el instrumento de la zona metropolitana. Sin embargo, bueno, hemos hecho un ejercicio afortunado, creo yo, por un convenio que existe también a través del Estado con el IPLANEC, con la Comunidad Urbana de Burdeos, y eso le ha permitido a la zona metropolitana ya empezar a hacer ejercicios en estudios para proyectos críticos que, bueno, en el caso de la colaboración que hemos tenido y de las reuniones de acercamiento que han tenido los alcaldes, parece ser que va a facilitar el camino ya para en su momento tener el programa de la zona metropolitana. Respecto a que cómo nos vinculamos en el caso del INPLAN con los promotores del ordenamiento ecológico, bueno, ya lo mencioné, en el instituto hay una comisión de desarrollo sustentable, ahí están invitados a participar los actores que tienen inquietudes en el tema del ordenamiento ecológico, y adicionalmente ya les platicaba yo que una de las ventajas de tener un consejo directivo ciudadano en el que nos permite ir adelantando estudios, bueno, nosotros para hacer esta actualización del programa, el año pasado hicimos el diagnóstico ambiental municipal, donde están trabajando todos estos grupos promotores. Muchas gracias, Chela. Podamos, por favor, con el Código de Ingenieros, Chinchola, por favor. Sí. Gracias. No tengo yo una pregunta, pero sí quiero precisar que la cuestión de lo que hemos hablado del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, es importante que no pensemos en el régimen de propiedad como un esquema de exclusividad. El régimen de propiedad es independiente a la planeación y es ahí donde, como decía el delegado de la SEDATU, debemos de tenerle respeto, sí, pero perder el miedo a que porque es ejido, porque es solar, porque ya no vamos a planear. Yo creo que es algo muy importante y busquemos ese equilibrio entre la dignidad humana, el medio ambiente, el urbanismo, el ordenamiento del territorio, pensando también en las áreas verdes que deben de estar forestadas para las personas que habitan en una zona. La recomendación pues es muy lejana a lo que en realidad tenemos, la recomendación de Naciones Unidas, en donde por lo menos establece 7 metros cuadrados por persona, por habitante, que está densificando la zona. Actualmente tenemos menos de 3 metros cuadrados por habitante. Yo creo que parte de esa convivencia social, de ese tejido social, se da precisamente en esas zonas, en donde también convivimos con otros seres vivos. Yo, 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es la estrategia para incentivar el uso de la bicicleta si los desplazamientos casa-trabajo son interciudades? Y aquí creo que el tema pues, más importante es la intermodalidad. Hay que pensar que necesitamos una estructura que nos dé muchísimas opciones, y si hay viajes que son sumamente largos y no se pueden realizar enteramente en bicicleta, pues empezar a tener opciones como que el transporte público tenga la opción de que podamos subir con nuestras bicicletas, sistemas de bicicletas compartidas como Ecobici, que te dé la oportunidad para hacer el último trayecto de viaje, esos últimos par de kilómetros que te faltan para conectar tu trabajo con el sistema de transporte masivo, es la base, ¿no? Y bueno, y otras soluciones, pues realmente pues hacer el esfuerzo físico y aventarse, aunque sea 15 a 20 kilómetros, que mucha gente lo hace en muchas ciudades del país. Y bueno, la siguiente es cómo resolver la problemática del transporte público ante un escenario plagado de intereses y compromisos políticos con concesionarios. Bueno, aquí el tema es
con muchas ganas, con mucho colmillo y con mucha capacidad técnica, que lamentablemente los gobiernos municipales muchas veces no se quieren enfrentar con los concesionarios, y muy entendido, porque un día te pueden paralizar la ciudad, pero hay que saber que en política hay que negociar, hay que ceder, hay veces que no, pero lo que hay que entender es que cuando se va a hacer un sistema de transporte público masivo, los concesionarios que tienen sus concesiones actuales tienen que integrarse al esquema, porque de otra manera es imposible que funcione. Y creo que hay muchísimos casos exitosos en el país. Aquí CTS podrá hablar también de sus experiencias, por ejemplo en Chihuahua, en León, y bueno, hay que tomar esos ejemplos exitosos